Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ECU. Mi nombre es José Mario Azalde. El día de hoy me encuentro conectado con el abogado Gonzalo Pinto. Gonzalo es especialista en contratación con el Estado. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, José Mario. Muchas gracias por la invitación. Bien, no sé si puedes subir un poquito más tu audio, que te escucha muy bajo. Hoy día con Gonzalo, ¿Ya? gracias. Perfecto. Ok. Hoy con Gonzalo vamos a hablar acerca de un tema importante y que muchas personas que contratan con el Estado se preguntan, ¿no? Y es, ¿qué ocurre cuando el Estado no me paga? Si yo puedo brindar un servicio o puedo vender un bien y el Estado no paga, ¿no? Eh, y esto entra, digamos, dentro de una amplia problemática que vamos a tratarlo hoy día con Gonzalo. Gonzalo, bueno, la pregunta es bastante amplia, ¿no? ¿Qué hacer cuando el Estado no me paga? Muy bien. A ver, José Mario. Primero lo vamos a resumir en dos cosas. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando no me paga el Estado y no tengo contrato? ¿Ya? Justo esto como consecuencia o con ocasión de, bueno, las preguntas que me hiciste la vez pasada con respecto a la emergencia que hubo y a las contrataciones por emergencia. Entonces, lo primero sería, ¿qué pasa o qué hago cuando contrato con el Estado, pero no tengo contrato? No hubo proceso de selección, no hubo nada, no tengo contrato. ¿Y qué pasa, muy independientemente, cuando sí tengo contrato, o por lo menos una orden de servicio o una orden de compra, que es lo que emite normalmente el Estado, que es equivalente a un contrato, y el Estado tampoco me paga? ¿Correcto? Vamos a poner estas dos cosas muy específicas. Ahora bien, voy a empezar primero cuando se tiene El, contrato. ¿Qué el puede primer ser? caso, el primer caso se daría en el contexto de la emergencia, básicamente, ¿no? Es que la mayor cantidad, por lo menos te estoy hablando en mi especialidad de clientes que me han consultado, hay muchos, sobre todo con Esalud, ¿ah? Con Esalud, que han hecho contrataciones, ya les han prometido hacer la regularización conforme a lo que establece el protocolo de emergencia o la contratación directa, que conversamos la entrevista pasada, pero no lo hicieron. Y son personas que han quedado al aire, ¿no? Empresas, personas naturales o personas jurídicas que han quedado al aire. Y la otra parte son empresas, personas jurídicas o naturales, que sí tienen contrato con el Estado. ¿De Bien. acuerdo? Entonces voy a empezar por estas últimas, ¿ya? Porque es el aspecto formal. ¿De acuerdo? Vamos a llevarlo por etapas. A ver, ¿qué es lo que hace una persona cuando el Estado le debe y no le paga? Que muchas veces, ¿cuándo pasa esto? ¿Ya? Y ahí vienen también algunos consejos. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede primero cuando se presta un servicio o se ejecuta una obra al Estado y de repente uno pide que se le otorgue la conformidad del servicio, de la obra ejecutada, de los bienes entregados, y por alguna razón el Estado simplemente hace silencio ante esa solicitud por parte del contratista. ¿Correcto? Cuando también pasa esto, y es muy frecuente, y es muchísimo, muy frecuente, es cuando hay cambios de gestión. Cuando hay cambios de gestión de un gobierno a otro, pasa de que hay muchos contratistas que no llegaron al 31 de diciembre a que le den su chequecito. Y también se quedan en el aire con contrato. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nos dice la ley de contrataciones? ¿No? La ley de contrataciones que estamos usando desde el año 2015 prácticamente. Lo que nos dice específicamente la ley de contrataciones y su reglamento es que nosotros tenemos 30 días para someter la disputa a conciliación y o arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo la posibilidad de arreglo con la municipalidad, gobierno regional, entidad estatal, cual fuera su nombre, yo puedo someter esta controversia a una conciliación. ¿Qué quiere decir? Hago mi solicitud de conciliación a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia, y a este centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia le digo, por favor, emplaza a la municipalidad o al gobierno regional X y pídele que me pague. Se cita a conciliación, a esa conciliación obviamente tiene que ir el representante de la municipalidad, muchas veces puede ser que sea el alcalde, muchas veces puede ser que sea un gerente, muchas veces puede ser un gobernador regional, nunca he visto ir, y también sobre todo tomar en cuenta para los proveedores
que siempre se tiene que notificar a quién, al procurador, ¿no? Porque siempre hay la persona que defiende los intereses estatales es un procurador público, haya o no haya en una municipalidad. Lo normal que pasa es que cuando una municipalidad, cuando un gobierno regional, cuando una entidad del Estado no quiere pagar, sencillamente no lo hace ni en conciliación. Por lo tanto, también tengo 30 días para someter esto a un arbitraje. Es un arbitraje de derecho, ¿ya? Netamente, se somete a las normas del... Una pregunta, Gonzalo. En los contratos que suelen con el Estado, ¿se establece ya la cláusula de resolución de conflictos? Sí, no solamente está establecido en los contratos, está establecido desde el reglamento mismo de la Ley de Contrataciones del Estado. Sí. Entonces, sí o sí, yo tengo dos opciones. O bien lo someto a conciliación, que lo más probable es que no haya una conciliación, y o lo someto directamente a arbitraje. Entonces, el proveedor tiene que tener bien claras las cosas si es que va a llegar o no a una solución. Si es que sabe que no va a llegar a una solución, tengo 30 días hábiles para que esta controversia la someta a un arbitraje de derecho que es conforme a la ley de arbitraje, ¿no? General, que es la que lo regula. Esta petición le debo directamente al OCE en caso de que no haya propuesta de arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago la propuesta de arbitraje directamente a la entidad estatal. Yo propongo un árbitro. La entidad estatal tiene que proponer otro árbitro y dos árbitros nombran a un tercero. Si es que no hubiera solución de nombramiento por común acuerdo de las partes de un árbitro presidente y de dos árbitros adicionales, es decir, de un tribunal arbitral, necesariamente mi solicitud la tengo que elevar al OCE para que se resuelva esta controversia y el OCE me nombrará un árbitro ya en este caso único, porque sabe que entidad y persona natural no se han puesto, o persona jurídica, privado, contratista, no se han puesto de acuerdo en formar un tribunal arbitral. En este caso, sí se ¿Cualquier, puede. cualquier abogado puede ser árbitro o tiene que estar inscrito en un centro de arbitraje, por ejemplo, de la Cámara de Comercio? Ahí son dos cosas, ¿ya? Ahí son dos cosas. Hay árbitros OCE que sí pasan un filtro conforme a la directiva del OCE para nombramiento de árbitros y designación de árbitros, que sí se les pide ser abogados, se les pide tener experiencia en derecho administrativo, se les pide tener experiencia en contrataciones con el Estado, entre otras cosas más. Hay una directiva específica de quienes pueden acceder a ser árbitros OCE y vale decir ser designados como árbitros OCE. ¿Correcto? Entonces, como repito, si falla la negociación la municipalidad de que se nombre un árbitro por cada parte y esos dos nombran a un tercero y se conforma un tribunal arbitral, yo recurro directamente a la OCE, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, para que nombre un árbitro único y resuelva esa controversia arbitral. Ahora, pero vamos a lo que le interesa al proveedor. Pero ¿cómo yo finalmente termino de cobrar mi acreencia al Estado? Pues en el tema específicamente del arbitraje, yo puedo hacer dos cosas, que tal vez esto va a ser una exposición un poquito más larga, pero lo voy a resumir rápidamente. Yo puedo hacer un embargo de los bienes del Estado, esa es una pregunta muy frecuente que se hace. ¿Puedo embargar bienes del Estado? Pues sí, hay una resolución del Tribunal Constitucional que específicamente te señala que se pueden embargar bienes del Estado que sean de libre disposición. ¿Cuáles son los bienes del Estado que son de libre disposición? Son los bienes del Estado que no tienen por norma, por ley, como lo quieran llamar, una disposición específica. Por ejemplo, ¿puedo embargar canon o sobrecanon? No. ¿Puedo embargar recursos ordinarios? No. ¿Por qué? El canon y el sobrecanon están dispuestos directamente para la ejecución de proyectos de inversión. Los recursos ordinarios, por ejemplo, tienen una disposición específica. Pagar sueldos, rehabilitar vías, obras de mantenimiento. Lo que yo puedo embargar, para que lo sepan los proveedores, son los recursos directamente recaudados o también, como se conocen por sus siglas, los RDRs. Y lo normal es que cualquier municipalidad o cualquier entidad del Estado tiene su cuenta en el Banco de la Nación de RDR. Ahí es donde tendrías que embargar, o bien antes del arbitraje, que lo haces por intermedio del Poder Judicial, o ya dentro del proceso arbitral como tal. ¿Correcto? Para culminar con esta etapa. Lo cierto es que después del arbitraje lo más probable es que no les paguen. Ante tal situación, lo único que le queda al proveedor es ir ya a un proceso judicial de ejecución del laudo arbitral.
en el cual ya hay un juez que con una combinación imperativa, con jus puniendi, como nosotros lo podemos llamar, va a combinar al Estado a que pague la deuda, y también el juez obviamente puede realizar los embargos correspondientes y establecer la ejecución de los embargos. Lo que normalmente yo hago son embargos en forma de retención, para los que un poco conocen el aspecto procesal. Que es un embargo en forma de retención, quiere decir que con una orden judicial o una orden arbitral se bloquea una cuenta en el banco y ese dinero queda separadito para pagar tu acreencia, para pagar tu deuda. Ese es el primer caso, cuando hay contrato, ¿correcto? Ahora vamos a una segunda posibilidad. La segunda posibilidad, y es en la que están muchos proveedores por este tema de la emergencia, es cuando no tienen contrato. Porque los han llamado, les han dicho, por favor, necesitamos balones de oxígeno, por favor, necesitamos camas UCI. Lo que ha ocurrido a nivel nacional, necesitamos incineradores. Y no les han pagado. Y no les han pagado, ni siquiera les han hecho un contrato. ¿Qué es lo que dice OCE en opiniones ya bastante reiteradas? Lo que te dice que esto no lo tienes que hacer por un procedimiento arbitral, no estás obligado a hacerlo por un procedimiento arbitral. Aquí lo que tienes que usar es el artículo 1954 del Código Civil, que es el que regula lo referido al enriquecimiento sin causa, que es el que aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo. Es decir, tienes que hacer un proceso de indemnización por daños y perjuicios al Estado por la causal de enriquecimiento sin causa, para poder cobrarlo. Ante lo cual también considero yo, se pueden hacer figuras de embargo, sí, de recursos directamente recaudados. Yo por una práctica procesal Esto por prefiero la hacer vía, esto por la vía civil, ¿no? judicial, judicial, civil, exactamente. Yo prefiero hacer los embargos en forma de retención después de obtenida la sentencia, pero también hay casos que hay municipios que tienen pues recursos muy escasos, ¿no? Que solamente han tenido un proyecto de inversión o de casualidad pues les han dado una partida presupuestal para pagar, ¿no? En este caso lo único que queda son los requerimientos reiterados por parte del Poder Judicial para poder hacer el pago, ¿no? Y que se establezcan los apercibimientos correspondientes, como sabemos en el Código Procesal Civil, ¿no? El apercibimiento de multa o el apercibimiento inclusive de mandar copias certificadas al Ministerio Público para hacer la denuncia por desobediencia a la autoridad. Esos son los caminos que tiene cualquier tipo de proveedor para poder cobrar las acreencias que tiene con el Estado. Bien. ¿Existe alguna forma de tomar, digamos, algunos recaudos de manera preventiva para que esta situación no se dé? Porque, como sabemos, en el ámbito jurídico, los juicios cuestan. Entonces, eso ya implica un sobrecosto a la empresa o al proveedor de bienes o servicios, ¿no? Y además un retraso en el cobro. Seguramente va a cobrar en algún momento, pero va a demorar. Sí. Entonces, ¿hay De que se alguna cobra, se forma, cobra. hay alguna forma de tomar algunas precauciones para que esto no suceda? A ver, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Muchas personas dicen, pero ya trabajo con el Estado, yo he dado un servicio y ¿por qué tengo que esperar tanto a que me pague? A ver, la ley de contrataciones del Estado está hecho para proteger los intereses de la sociedad. Es decir, lo que busca es que los que contratan con el Estado den un buen servicio, ¿de acuerdo? Pero la ley no está hecha, ni su reglamento, no está hecha para proteger al contratista, lo cual yo también considero que es un error, ¿ya? Eso es primero. Porque no hay ninguna protección al contratista, no hay de la ley de contrataciones o su reglamento. Si alguien quisiera pedir una sanción para el funcionario que indebidamente te contrató, te pidió hacer algo, bueno, tendrías que ir tú directamente y hacer la denuncia o la queja administrativa ante la Secretaría Técnica de la entidad estatal para que, bueno, le hagan un proceso administrativo disciplinario. Pero no existe ninguna protección legal al contratista. Básicamente, los contratistas cuando contratan con el Estado, lo que firman son acciones del Estado. Y una extensión más de la ley de reglamento son las directivas que da OCE. Y una extensión adicional serían las opiniones OCE.
¿no? Entonces, protección legal como tal los contratistas no tienen. Lo que los contratistas pueden hacer es tomar las previsiones de poder asegurar que su cobro a futuro se va a realizar. Para lo cual, como lo he dicho, si es un tema arbitral, ¿no? Que es cuando se tiene contrato, yo lo que opto es por hacer un embargo antes de hacer el arbitraje, ¿no? Que básicamente es una cuestión netamente operativa del Poder Judicial. El Poder Judicial actúa como un operador y después de que tú haces el embargo, pones en conocimiento del tribunal arbitral. Es la única forma de separar tu dinero y tú estar seguro de que de acá a 3 o 4 años que termine todo este procedimiento, vas a poder cobrar. Pero en realidad los proveedores, y con eso termino con contestar tu pregunta, sí se exponen a un riesgo al contratar con el Estado. Es cierto que el Estado te paga un sobrecosto mayor al mercado normal, porque el Estado se demora en pagarte, el Estado te pide cartas fianzas, el Estado te retiene dinero, el Estado te pone penalidades, etcétera, cosas, ¿no? Entonces, por esas razones el Estado paga un poco más, ¿no? No es el mercado normal, pero ese pago un poco más también siempre conlleva ciertos riesgos. Ahora, otra cosa, un contratista tiene que estar seguro que la ejecución de su servicio, la ejecución de su obra o la entrega de sus bienes las ha hecho de forma correcta. ¿De acuerdo? Esa es una previsión que sí se tiene que tomar en cuenta. Porque si yo no he hecho la ejecución de mi servicio, la ejecución de mi obra o la entrega de mis bienes de forma correcta, pues voy a tener un problema cuando lo quiera cobrar, porque lo más probable es que pueda perder el arbitraje. Ahora, la estadística de la Contraloría, ¿qué es lo que te dice? La estadística de Contraloría te dice que el 90% de los arbitrajes el Estado los pierde y solamente un 10% los gana. Lo más probable es que ganen, ¿no? Pero para que ganes bien al Estado, mínimamente pues tendrás que haber hecho bien las cosas durante la ejecución de tu contrato, ¿no? Asegurarte de pedir ampliaciones de plazo, el plazo legal, que ese ya es otro tema, ver que tus gastos generales estén reconocidos, pedir consentimientos cuando ya la entidad se demoró en resolver, etcétera, 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 dejar constancia. Hay muchos proveedores que trabajan pues de cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para hacer un poco más ilustrativo, ¿no? Digamos que yo sea una persona que provee cemento, ¿no? Y a veces van y dicen, bueno, según mi orden de compra o mi orden de servicio, yo tenía 3 días para entregar. Y efectivamente van al tercer día, llevan sus 500 bolsas de cemento. Sale el residente de la obra y les dice, ¿sabes qué? No te puedo recibir ahorita las bolsas de cemento porque no tengo espacio en mi almacén. Vende en una semana, no te preocupes. No. El proveedor, confiado completamente, dice, bueno, ¿qué sucede? Lo que sucede es que ya está en mora, ya tiene penalidad, tiene que pagar una penalidad. ¿Por qué? Porque no supo tener la previsión de hacerse dejar, por ejemplo, dar una constancia por el residente, para consecuentemente pedir una ampliación de plazo. Entonces, hay Son ciertos cuidados que tienen todas que estas tener. evidencias que se suele pedir, ¿no? Para poder acreditar que todo se ha desarrollado, digamos, con normalidad, sin ninguna premio, sin ninguna contingencia, ¿no? Recordemos que cuando se contrata con el Estado se cubre, tiene todas las garantías. No somos dos privados. Dos privados podemos sentarnos en una mesa y resolverlo. En el Estado, con el Estado no te puedes sentar en una mesa y resolverlo, porque el Estado no solamente está identificado por el titular del pliego, llámalo alcalde, el gobernador regional, ministro, lo que fuese, director ejecutivo de algún lugar, sino que está compuesto por sus funcionarios, que muchas veces pueden o no pueden estar de acuerdo. Entonces, tomando en cuenta eso, se tiene que tener las previsiones, hay previsiones que puedes tomar para que tu dinero esté seguro y puedas cobrar de acá un tiempo prolongado, sí, cobrar sí, pero de acá un tiempo prolongado, pero también más importante es que la ejecución de tu servicio o de tu obra o de la entrega de tus bienes la hayas hecho de forma correcta, hayas hecho una ejecución correcta de tu contrato para que no tengas percances o sorpresas. Bien, Gonzalo. Seguramente han quedado más preguntas en el aire. Eh,
las podemos tratar en un próximo programa. Te agradecemos nuevamente por habernos acompañado y bueno, no sé si quieres dar alguna última recomendación a todas aquellas empresas o personas naturales que contratan con el Estado respecto al cobro. De repente un par de consejos. A ver, tal vez un consejo puntual sería para las personas que han contratado directamente, porque la mayoría de casos que han llegado a mí son casos derivados de salud, ¿ya? Y en el tema de salud específicamente, ha salido una directiva, que eso sí tal vez puede ser algo interesante, que es perdón, es una resolución gerencial. Es una resolución de gerencia general 1115 que salió en el año 2020, del 25 de septiembre del 2020, donde establecen o hacen una directiva justo específicamente para aprobar un procedimiento para autorizar excepcionalmente el reconocimiento de prestaciones vinculadas a atender la emergencia a nivel nacional COVID-19 realizadas a favor del Seguro Social de Salud, que forma parte integrante de la presente resolución. Como dije al principio, la entidad que más problemas ha tenido, yo supongo que también debe ser el MINSA, debe haber una situación similar, pero por lo menos los que más han llegado a mí han sido los de salud. Y Salud sacó el septiembre del 2020 esta resolución de gerencia general, donde sabiendo las contrataciones que habían hecho sus funcionarios, donde no han hecho la contratación directa y han hecho cualquier cosa, pero el servicio se prestó y que hay miles de personas, porque no es uno, ¿eh? Estamos hablando de personas que han llevado oxígeno, personas que han vendido mascarillas, alcohol, incineradores, han llevado, han hecho instalaciones de tubos de oxígeno, etcétera, de cosas. O sea, todos las personas que puedan proveer en una emergencia sanitaria están ahí, y son miles a nivel nacional. Y como consecuencia de esto, Salud aprobó esta resolución para poder hacer el reconocimiento de esas deudas. Eso es importante que lo puedan saber cualquier proveedor que te esté mirando a nivel nacional, porque ahí puede tener una ventana para poder cobrar su acreencia antes de hacer un juicio, ¿no? Antes de hacer un juicio. Por lo menos Salud como entidad ha sido un poco consciente de las cosas que ha hecho, ¿no? Lamentablemente esa conciencia no llega o no abarca a todas las entidades. Sería interesante sacar, que tuviera una norma, ¿no? Que pudiera regular estas situaciones o hacerlas mucho más cortas o evitar que no se tenga que llegar a una situación pues tan extrema de que yo tenga que embargar, ¿no? Y por lo demás, los otros dos consejos que puedo dar es buena ejecución de tu contrato y embargo para asegurar tu cobro. Eso sería lo más importante. Bien, Gonzalo, nuevamente te agradezco mucho por haber estado con nosotros y será hasta otra oportunidad. Te mando un fuerte abrazo. Eso ha sido Igualmente, todo José Mario. Muchas por el gracias. día de hoy. Les agradecemos mucho. Hemos estado con el doctor Gonzalo Pinto, especialista en contrataciones con el Estado. Muchas gracias.